Hola curiosos y curiosas, soy Yaiza Leal y estamos en un nuevo episodio de entrevistas a mentes curiosas que van a despertar el mejor tesoro que llevas en ti. Recordad que os podéis suscribir en el blog para recibir las últimas novedades y hacer de manera gratuita el curso de autoestima y de introducción al mindfulness, y también al canal de YouTube para recibir los últimos vídeos y entrevistas, como la que vamos a tener hoy, que vamos a entrevistar a David del Rosario. Él es investigador experto en biomedicina y nos va a hablar sobre cómo podemos gestionar un poquito mejor el estrés, la ansiedad y sobre todo vivir más el momento presente. Todo esto desde el enfoque de la ciencia. Bienvenido, David. Muy buenas, Yaiza. Muchas gracias. Aprovechando que te tenemos aquí y las últimas cositas que he visto de ti, haces muchas cosas al mismo tiempo que son muy interesantes. Entonces, para que puedan conocerte mejor, ¿podrías contarnos un poquito quién eres, quién has sido, cómo ha sido tu historia y sobre todo en qué estás más enfocado ahora mismo? Claro. Mira, el otro día estaba leyendo un artículo de Jonas Friesen que decía que las células de nuestro cuerpo se renuevan cada 7, 10 años, salvo algunas neuronas, otras células del ojo y del corazón. Entonces, me voy a ceñir a este periodo porque poco queda ya de aquel David, ¿no?, que estudió ingeniería de teleco. Actualmente me siento, como has dicho, más identificado con la biomedicina y con el mundo de la investigación. Estoy haciendo mis pinitos en la neuropsicología, pero básicamente mi objetivo es acercar la ciencia a la vida cotidiana de las personas. Y Ujú. con eso no me refiero a hacer la pantalla del teléfono móvil más grande o a que nos dure más la batería, sino estamos hablando de felicidad, ¿no? De cómo podemos pelearnos menos con nuestra pareja, cómo podemos hacer la vida cotidiana más fácil. Y me he dado cuenta a lo largo de estos años de que la ciencia ha descubierto muchas cosas, pero no todas ellas llegan al público general. Y un poco mi trabajo va en ese camino. Quiero estirar la ciencia para que llegue completamente a la vida cotidiana de las personas. Y en ello estoy. Me parece una función muy interesante porque, como has comentado, ¿no? Que tu objetivo no es hacer las pantallas de los móviles más grandes. Justamente sí que hemos notado un avance muy grande de las tecnologías en este aspecto, ¿no? En pocos años los hogares han cambiado muchísimo. Antes de casi no tener luz, ahora tenemos muchísimos electrodomésticos conectados a la corriente. Nuestro día a día va en función, gira alrededor de la tecnología, y esto nos hace cambiar nuestro comportamiento y la manera con la que nos relacionamos también con los demás, ¿no? Entonces, utilizar la ciencia con este propósito de acercarnos un poquito más, tanto a nosotros mismos como a los otros, pues desde luego que nos hace falta, David. Claro, fíjate cómo la ciencia trata de aumentar nuestra comodidad, ¿no? Pero trata de mejorar nuestra comodidad hacia afuera, ¿no? Pues que nos dure más la batería o teniendo este aspecto para hacer las cosas más rápidos o para vivir mejor. Pero yo estoy indagando en una ciencia que mira hacia adentro de la persona, ¿no? Y me parece que ahí hay un valor añadido. Es muy interesante. La comodidad interior, ¿no? Por decir alguna cosa. Claro, es que si consigues esta comodidad interior, estés donde estés, te pase lo que te pase, como que se te acabe la batería del móvil, puedas ver o no la tele o se te acabe la conexión, pues vas a estar bien, ¿no? Entonces como que te da una garantía que no te puede dar cualquier PlayStation o cualquier móvil o juego, ¿no? Totalmente. Y si no, la calidad de lo que te da es distinta, ¿no? Y creo que estamos sobresaturados de esta comodidad externa, pero que a todos nos falta un poquito esta comodidad interna, ¿no? Y creo que la ciencia en eso tiene mucho que decir, ¿no? Y por eso también creo tanto en lo que hago. Hay muchísimas posibilidades que están ahí esperándonos solo a ser vistas, ¿no? Pero claro, para ver hay que mirar. Exacto. De hecho, una de las investigaciones que estás haciendo es YouHealth, y me gustaría que nos cuentes qué puede encontrar en este proceso una persona que está pasando estrés y ansiedad, por ejemplo. Claro, la persona que se ponga delante de YouHealth corre el riesgo de realmente de encontrarse a sí mismo.
las personas somos como pequeños universos, ¿no? Somos como sacos de células que aunque tenemos una composición muy parecida, en realidad somos muy diferentes. La forma en la que interactúan esas células y todo lo que surge de esa interacción es muy diferente, ¿no? Entonces, claro, buscar un método que funcione para todo el mundo, yo me he dado cuenta que no es una buena idea. Entonces, bajo mi punto de vista, lo mejor es acompañar a la gente a descubrir cómo funciona su propio organismo para que esa gente pueda encontrar por él mismo y hacer su propio método. Confiamos muy poco en nosotros mismos y confiamos mucho en los demás, pero realmente los que mejor nos conocemos a nosotros somos nosotros. Exacto. Entonces, es explotar un poquito esa capacidad. No hay duda de Ujú. que, perdona. No, te voy asintiendo porque me parece interesante. Yo pensaba esto, ¿no? Que estaría, digamos, puesta la atención a sigue este método concreto, pero esto que me cuentas de ayudar a la persona que encuentre su propio método, la verdad es que me suena muy, muy bien. Que es que, mira, al fin y al cabo vivimos en la era de la información. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. La información está a un clic de distancia, ¿no? Entonces, al final, lo difícil no es acceder a esa información, sino es ponerla en práctica. Esa es la asignatura pendiente que todas las personas, de un modo u otro, tenemos, ¿no? Lo entendemos, pero no sabemos cómo hacer para aplicarlo a mi día a día y que eso tenga un efecto real, ¿no? Ujú. Entonces un día me di cuenta de que todas las personas tenemos en el bolsillo un chip muy potente que es el teléfono móvil. Y la pregunta que detonó todo esto de YouHealth fue si era posible convertir este chip tan potente en un entrenador personal que nos ayude, pues eso, a conocernos más y a entrar ahí dentro de nuestro organismo, ¿no? Que nos ayude a descubrir todas las herramientas naturales que nosotros tenemos para ponerlas al servicio de nuestra salud, ¿no? Y la idea un poco de YouHealth es medirte y aprender. Entonces, todo esto que tú me preguntabas de cómo podemos gestionar el estrés o la ansiedad, es una pregunta que en realidad, cuando haces YouHealth, te la haces a ti mismo. Te estás preguntando a ti cómo yo, en mi pequeño universo, en mi mundo, en mi realidad particular, puedo gestionar el estrés. Y lo primero que te das cuenta es que no tienes ni idea, que no lo sabes, o sea, que llevas un montón de tiempo y que te ves las cosas venir, que vas al trabajo, la familia, la pareja, los amigos, y que al final hemos invertido mucho tiempo en sacarnos un diploma, en ir a la universidad, en estudiar biomedicina, en estudiar lo otro, pero no hemos invertido nada de tiempo en nosotros mismos y por lo tanto no sabemos. Y hay mucha gente que se pone triste en ese momento, pero en realidad es para celebrarlo, porque solo los que más aprenden son los que menos creen saber, ¿no? Esto que suena como frase de Twitter es realmente el impulsor de YouHealth, y ya no de YouHealth, ¿no? Sino de cualquier experiencia íntima en la vida. A partir de ahí descubres que no sabes cómo afrontar el estrés y lo único que hace YouHealth, de alguna manera, es acompañarte en ese proceso de autoindagación. Te ayuda a descubrir de que todas las personas tenemos dentro unas herramientas naturales que nos pueden ayudar para gestionar situaciones de vida. Y claro que sabemos, por ejemplo, la ciencia aporta muchas cosas. Una situación de vida que nos genera estrés suele tener unas ciertas características, suele ser novedosa, por ejemplo, suele ser inesperada, suele hacernos perder el control de la personalidad. Cuando estamos en esas situaciones que las cosas no salen como nosotros habíamos pensado, normalmente pues se activa una respuesta al estrés por parte del organismo. Y claro, las tratamos de evitar a toda costa, pero solo es en esas situaciones de estrés donde realmente podemos aprender a gestionar el estrés. Entonces, lo primero con lo que yo me encontré, porque esto fue también una aventura personal, es que para poder aprender a gestionar el estrés tenía que encontrarme en situaciones estresantes. Y me había dado cuenta que toda mi vida había ido enfocada a intentar evitar esas situaciones estresantes. Por lo tanto, era imposible que yo pudiera aprender nada, ¿no? Y lo que te hace un poco es cambiar el chip. Tú tienes que, no voy a decir hacer del estrés tu amigo,
pero sí que dejarle de tener miedo, porque el miedo es lo que nos impulsa a alejarnos del estrés. Nos genera, nosotros con el miedo solemos reaccionar o acercándonos a las cosas o alejándonos. Y el miedo es el detonante que nos hace alejarnos de ellas, porque son las dos opciones que tenemos, acercarnos o alejarnos. Si te alejas del estrés y quieres aprender a gestionar el estrés, es un sinsentido. Y lo mismo ocurre con la ansiedad. No podemos descubrir cómo salir de la ansiedad si estamos tratando de evitarla. Y la ansiedad está ahí porque la estamos sintiendo. Entonces se produce como una desconexión, ¿no? Entre la vida, entre la razón y entre la ansiedad. Lo único que hace pues, este proceso es invitarte a cambiar completamente tu forma de ver el mundo. Por eso digo que corres el riesgo de encontrarte a ti mismo desde una perspectiva de conocimiento, de que nadie te diga cómo eres, sino que tú mismo te atrevas a descubrir cómo eres y sobre todo cómo funciona tu organismo. Eso ayuda muchísimo, porque te ayuda mucho a saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué somos como somos, ¿no? Me parece muy interesante varias de las cosas que has comentado. Esto de aprender a gestionar el estrés y que no haya siempre pues un mismo consejo, una misma respuesta. Por ejemplo, no le podemos decir a toda la gente respira, ¿no? Porque hay gente que justamente dice que se pone muy nervioso, ¿no? Si tiene que respirar en esos momentos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para ayudar a sentirse más cómoda a todas las personas dentro del estrés. Y hay personas que necesitan más quedarse en silencio y callados. Entonces, esa sería, pues, por ejemplo, ¿no? Su manera de afrontar el estrés. Otras personas necesitan mirar de expresar. Entonces, creo que, bueno, aquí hay un sitio para todos, ¿no? Porque cada uno tiene su individualidad y es muy rico poder afrontarlo con ese conocimiento y esa seguridad, ¿no? De decir, no estoy haciendo nada malo por no estar respirando, por ejemplo, o ¿no? Por hacer otra cosa que me calme. Totalmente, totalmente. Para aprender solo nos hace falta tener ganas. Y eso es una de las cosas que veo en mí y en mucha gente, ¿no? La impaciencia. Queremos aprender a gestionar el estrés sin sentir estrés y queremos hacerlo a poder ser este fin de semana para el lunes cuando vaya a trabajar ya poder estar bien, ¿no? Sí. Y claro, es una situación bastante paradójica y creo bueno, que es uno de los hándicaps, ¿no? La impaciencia que provoca este ritmo de vida que llevamos, ¿no? Es de locos a veces plantearte, ¿no? Esto que estábamos viendo de querer aprender las cosas sin dedicarles tiempo, de querer ir acumulando conocimiento sin saber realmente qué impacto tiene ese conocimiento en mí, en mi organismo, en mi vida. Y, y bueno, al final supongo que queremos ser ordenadores y estamos diseñados para ser una cosa muchísimo más grande que un ordenador. Qué mensaje más profundo, ¿eh? Este último que nos da bastante a reflexionar. Yo de hecho estaba pensando, no se te ha ocurrido, no estás pensando hacerlo también para niños o colegios? Porque sobre todo entre que los niños pues obviamente son más inquietos, van de una cosa a otra, eso es normal, pero luego los padres, uy, cuidado, no sufras, uy, esto es estresante, te lo evito totalmente y te meto en una burbuja hasta que tengas 18 o 30 y entonces ya saldrás de ahí, ¿no? Entonces, si ya a los adultos nos cuesta gestionarlo y impedimos que a los niños también se encuentren con el estrés, bueno, ellos van a necesitar más refuerzo, ¿no? Necesitan justamente todo esto que estás haciendo con YouHealth. Totalmente. Mira, ahora estaba pensando, y las personas venimos al mundo con una herencia económica y también con una herencia emocional. Y eso lo que hace un poco es aprisionar la mente y la moral. Un niño nace con eso. Durante un tiempo sus padres se encargan de todo el tema económico, pero llega un momento que esa persona tiene que hacer frente a eso. Tiene que pagar un piso, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua y eso de alguna manera aprisiona, ¿no? Nuestra mente y nuestra moral, nos quita esa libertad. Y por otro lado, también heredamos esa parte emocional de los padres. Esas cosas que los padres no han querido mirar, las heredamos nosotros también y de alguna manera nos vemos obligados a lo largo de nuestra vida a mirar ahí, ¿no? Entonces, nunca se pueden tratar las cosas de manera separada. Lo ideal fuera
lo ideal sería es que hubiese un YouHealth para cualquier persona, para los niños, para cualquier tema, un YouHealth relacionado con el sexo, porque al final lo que descubres es que mires desde donde mires, desde la sociedad que mires, desde la edad que mires, desde el prisma que mires, siempre descubres lo mismo. Y es que no sabemos, en cierta manera, cómo funciona nuestro organismo, no sabemos gestionar nuestras situaciones, no sabemos quiénes somos, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Y el problema de todo es que creemos saber. Y como creemos saber, no aprendemos. Porque solo aquel el que está dispuesto a aprender es el que cree no saber, hemos dicho antes o algo así, ¿no? Entonces yo creo que esta es la clave. Sería genial porque un software que no viene a decirte nada, que no viene a darte un método, yo creo que es muy útil porque te acompaña a descubrirlo. Y yo creo que ese es el propósito, ya no solo de YouHealth, sino debería ser el propósito de cada uno de nosotros, ¿no? Ayudarnos los unos a los otros a descubrir cómo somos y cómo funcionamos. Y bueno, a veces tengo la sensación de que nos acercamos a eso y otras veces tengo la sensación de que no tanto. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Darnos cuenta de que miremos donde miremos, en realidad siempre está ocurriendo lo mismo. Bueno, suena muy interesante y sobre todo más sabiendo que justamente uno de los síntomas de la ansiedad se produce por esa sensación de impotencia, ¿no? Esa impotencia viene a decir como que ya no puedes hacer nada más y ahí recordar que tienes mucho por aprender y que sí que puedes vivir esa situación diferente, justamente te da la luz, ¿no? En ese momento en el que lo estás pasando mal y crees que no hay una salida. Totalmente, el estímulo es la clave, ¿no? Y vivimos rodeados de estímulos que siempre nos intentan llevar al mismo sitio. Y cuando viene un estímulo nuevo, nosotros no lo tomamos como algo estresante. Y entonces lo queremos evitar y por lo tanto no aprendemos, ¿no? No vemos la vida como una oportunidad, sino muchas veces la vemos como una obligación. Y claro, de ahí pocas veces sale algo positivo, ¿no? Vamos rechazando oportunidades, digamos, ¿eh? Sí, la verdad es que a veces me da la sensación de que sí, más bien a veces tratamos de cambiar las cosas que nos vienen o de que no nos lleven a este punto y que nos lleven a este otro porque pensamos que si llegamos a este otro punto lo vamos a pasar mal. Y al final, no sé, usamos el miedo como crema protectora del estrés y de la ansiedad cuando su factor de protección es cero. Mm. Se me ha salido, estoy aquí pelándome de frío, pero me ha salido una analogía de playita y verano. Bueno, es un buen ejemplo. Porque otra manera que me parece con la que también trabajas, digamos, la reducción del estrés de manera indirecta es mediante otra investigación que a mí me encantó descubrirla por su singularidad, ¿no? y la creatividad que aporta, que es movimiento idiota. Entonces, hacer movimientos idiotas también nos ayudaría a llevar mejor pues el estrés, la ansiedad, incluso a vivir más el presente o conocernos. Cuéntanos un poquito sobre esta investigación. ¿Te puedo boicotear? Y tanto. Es que mientras me hacías esta pregunta, se me estaba ocurriendo una cosa. Hace unos años, junto con Sergi Torres, hicimos una película que se llama Yo Libre, un viaje al instante presente, ¿no? El presente a mí siempre me ha encantado, o sea, me parece un tema súper interesante y que no se sabe cómo tratar desde la ciencia, entonces he destinado mucho tiempo a esa cuestión, ¿no? Y ahora me estabas haciendo esta pregunta y me estaba dando cuenta de que el presente es aquello que pasa desapercibido entre que yo escucho tu pregunta y busco la mejor forma de contestarte. Es decir, el presente es lo que pasa desapercibido cuando llevamos los niños al colegio y estamos pensando qué vamos a hacer para cenar, ¿no? Y estaba viendo como el presente tiene sus propias respuestas. Entiendo que esto puede sonar un poco espiritual, pero en realidad es ciencia en estado puro. Imagínate, por ejemplo, que, no sé, que vas a tu primer día de trabajo. Entonces tú llegas allí a un sitio completamente nuevo y empieza a lloverte un aluvión de
preguntas y a qué te dedicas y qué trabajas has estado antes y te presentan a gente, mira, este es Pepe, el de marketing, esta es María, y empiezas a recibir un montón de información que al final nos hace que lleguemos a casa como si nos hubiera pasado un camión por encima, ¿no? Lo que nos pasa simplemente es que necesitamos adaptarnos a ese nuevo entorno, a ese trabajo. Pero ¿qué significa adaptarse? Adaptarse significa crear asociaciones, es decir, crear imágenes mentales de las cosas. Una imagen mental que es, por ejemplo, Pepe, administración. Yo he cogido una persona y le he asociado una idea, administración. Aunque Pepe juega al golf y Pepe sea, no sé, le encanta el fútbol, para mí será Pepe el de administración. Lo de las imágenes mentales es muy chulo porque nos ayuda a reducir muchísimo el consumo energético, pero también el precio que pagamos es que dejamos de ver las cosas como son y dejamos también a un lado los detalles. Si, por ejemplo, nosotros, Pepe puede ser muy bueno jugando al fútbol, pero como para nosotros la imagen mental que tenemos de él es Pepe administración, ya nos da igual. Entonces, desde este punto de vista, eso nos hace que cuando nos hayamos adaptado a ese trabajo, no lleguemos ya tan cansados a casa, porque hemos convertido ese trabajo en una imagen mental, pero desde un punto de vista neurológico, vivimos desconectados del mundo. La vida para nosotros es como una sucesión de imágenes mentales donde el presente pasa desapercibido. Y no nos damos cuenta de que al usar una imagen mental, el 99,8% de la realidad la estamos dejando de lado. Entonces, claro, cuando desde esta perspectiva nosotros miramos al presente, nos damos cuenta de que el presente siempre pasa desapercibido y de que el presente tiene sus propias respuestas. Y en estas respuestas te das cuenta que el presente no trata de impresionar a nadie, ni de ser original. Entonces, al mismo tiempo, es creativo porque estas respuestas son ellas mismas, ¿no? Y eso tiene la capacidad de transformar completamente el mundo que vemos, ¿no? Este mundo que hemos convertido en una imagen mental. Por lo tanto, digamos que dentro de, delante de ese Pepe, por ejemplo, para poder ver un poquito más la realidad, deberíamos igual hacernos menos conceptos, o sea, no engancharle esa categoría y observar, por ejemplo, nos ayudaría eso a ver un poquito más la Esa es la verdad. clave, para mí es la clave, porque fíjate como cuando nosotros racionalizamos todo esto que acabo de decir, el impulso es a cambiar cosas. Es decir, no debería ver el mundo con imágenes mentales. Entonces aquí la reflexión es muy clara. Si tu organismo ve el mundo a través de imágenes mentales, tan malo no será. Porque fíjate como la tendencia, hay una moda ahora por vivir el presente, es decir, yo no voy a hacer caso de mis imágenes mentales. No va por ahí. El primer paso es lo que has dicho, es observar y conocerte. Al tú saber que tu organismo funciona así, a la ciencia, por ejemplo, decirte que el 99% de lo que ves, de la información que te da la vista, proviene de tu memoria, al tú ir comprendiendo cómo funciona el organismo, tú te das cuenta de que realmente no hay nada que cambiar. Él funciona como funciona y tú eso lo observas y miras a dónde te lleva. Pero algo ha cambiado porque tú ya eres consciente de eso. Y al ser consciente, tú recuperas el poder. El poder ya no lo tiene la imagen mental, porque no es lo mismo vivir la vida que vivir la vida sabiendo que es una imagen mental. Cambia muchísimo la perspectiva, porque ahora eres libre. Yo, por ejemplo, ahora mismo, yo te estoy mirando y mi cerebro automáticamente, analizando tus grupos musculares, la distancia entre los ojos, entre la boca, entre la nariz y la boca, la anchura, se está haciendo una idea acerca de ti. Eso es una imagen mental y eso lo hace de manera inconsciente y tarda menos de 100 milisegundos, o sea, un pestañeo en hacerlo. Ahora, la decisión de yo creerme esa imagen mental o no es mía y solo mía. No hay ningún gen, ningún cromosoma que hayamos visto que codifique o que sea capaz de decidir por ti. No existe. Por lo tanto, ese es el punto. No en tratar de cambiar otro sistema, no vamos a funcionar con imágenes mentales, vamos a funcionar con otra cosa que sea más fiel a la realidad. No, sino en tomar conciencia de cómo funciona tu organismo y vivir la vida. Es mucho más simple. No hay nada que cambiar. Hay mucho que aprender.
Entonces ese es un poco el punto, ¿no? Lo que decías, observar. Entonces, esto que nos estás contando ahora es un poquito lo que tú entiendes como honestidad, que a veces he visto en algunos vídeos que hablas de ello en las conferencias. Es un poquito el mensaje que nos quieres hacer llegar cuando hablamos de honestidad, un poquito más unido a esta verdad de poder escoger entre la imagen mental que crea nuestro cerebro y el momento presente. Totalmente. De hecho, ser honesto es descubrir que vivimos el mundo a través de las imágenes mentales. Darte cuenta de eso es una posible definición de honestidad, porque te lleva a un espacio muy chulo en el que te ves a ti mismo relacionándote todo el tiempo solo con tus imágenes mentales. Y reconocer eso te abre la puerta, abre la posibilidad a no hacerlo. Yo, esto de la honestidad, eh, la gran culpa de que yo me metiera ahí la tiene Sergi Torres, ¿no? Porque yo he tenido un montón de tiempo la sensación, pero nunca la había llamado honestidad. Y él fue uno de los que me impulsó a mirar ahí, ¿no? Desde la ciencia y a descubrir cosas pues, muy interesantes en nuestro cerebro, y hay muy pocas publicaciones acerca de eso, por no decir casi ninguna. Las personas tenemos un detector de honestidad que se llama corteza cingulada anterior. En este pequeño espacio emite una señal cuando, por ejemplo, nosotros somos deshonestos. Y cuando te pones a estudiarlo y a experimentar con esto, te das cuenta de que tu cerebro no tiene la misma opinión acerca de la honestidad que tú o que yo. Hay muchas investigaciones que se han centrado en ver cuánto mentimos a los demás. Y por ahí existen datos, ¿no? Nos mentimos cada 3 minutos. Madre mía. Pero es que no hay ninguna investigación, o muy pocas, que ahí es donde más he trabajado yo, que traten de cuantificar cuánto nos mentimos a nosotros mismos. Y nos mentimos a nosotros mismos todo el tiempo. Pero no lo hacemos aposta, lo hacemos porque no sabemos cómo funciona nuestro organismo, porque no sabemos cómo somos. Entonces, al final la honestidad se convierte en un acto de empatía con uno mismo. Y claro, este le da un giro completamente a la honestidad, porque ya no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo. Yo a ti no te puedo cambiar, no te puedo cambiar, porque lo que veo de ti es lo que veo de ti. Fíjate que digo lo que veo de ti y no lo que tú eres, porque soy consciente que te estoy viendo a través de una imagen mental. No te conozco. Claro. Hace horas solo habíamos intentado hacer una entrevista, pero no te conozco. Sin embargo, mi cerebro ya cree conocerte. Eso es una imagen mental. Darte cuenta de eso es empatizar conmigo mismo. Darte cuenta de eso es ser honesto. Entonces, claro, la honestidad no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver con nosotros mismos. Y eso nuestro organismo lo sabe muy bien, pero nosotros no tenemos ni idea, no lo sabemos, estamos aprendiéndolo. Y claro, esto es para celebrar, ¿no? Es para que empecemos a poner el Día Mundial de la Honestidad, para que todo el mundo empiece a tomar conciencia de esto, para que te sientes en una entrevista de trabajo y te pregunten, bueno, ¿usted cuánto de honesto es con usted mismo? Porque eso es muy importante para mí como empresa. El mundo laboral es un reflejo de nuestra vida personal, y así todos los mundos. El mundo de las relaciones de pareja es un reflejo de nuestra vida personal. La ciencia es un reflejo de nuestra vida personal. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy muy metido en el tema de la creatividad y veo, por ejemplo, cómo se utiliza la ciencia, cómo se utiliza la creatividad en la ciencia o en cualquier otro aspecto, ¿no? Y es que está de moda también la creatividad, nos encanta la creatividad, pero hasta cierto punto. La creatividad tiene una naturaleza destructiva, tiene una naturaleza transformativa, y la razón tiene solo la capacidad de hacer que las cosas parezcan cambiar, pero que en realidad no hayan tenido ningún cambio sustancial. Entonces queremos ser creativos, pero un poquito, no sea que todo cambie por completo. Entonces estamos convirtiendo la creatividad en algo racional, y eso no es creatividad. La creatividad tiene la capacidad de transformar, sin preguntarle y sin pedirle permiso a nadie, absolutamente todo el pasado. No le va a decir a Newton, señor Newton, perdone porque me voy a cargar completamente su ley de la gravedad. No, la creatividad no hace eso, no pide permiso, lo transforma.
tiene la capacidad de solucionar problemas que llevamos arrastrando meses, años, vidas. Pero si convertimos la creatividad en algo racional, en algo que puede ser creativo pero solo un poco, o sea, quiero que me hagas un nuevo envase del producto, pero en la línea del producto anterior. La creatividad no sabe responder a eso, ¿no? Y últimamente estoy trabajando mucho en qué sistemas neuronales y fisiológicos están implicados en ese proceso, ¿no? Y llegué un poco a lo mismo. No, por ejemplo, un diseñador gráfico no puede ser creativo en su trabajo y no en su vida personal. Y creemos que sí lo podemos hacer, pero de nuevo eso es una imagen mental, es una creencia. Por eso no funciona, porque pensamos que nos podemos engañar, pero no es cierto. No nos podemos engañar. A nosotros no. Podemos tener la sensación o podemos tener la imagen mental de que engañamos a los demás. Eso sí se puede, pero a nosotros no nos podemos engañar. Una persona que no es creativa, una persona que no es honesta con él mismo, no puede serlo con los demás. Me parece muy interesante este concepto porque de hecho a mí me recuerda varias de las enseñanzas y del mensaje que en parte también quiere dar el budismo y que se intenta dar desde el mindfulness, la meditación. Entonces recuerdo, me hace acordarme de la experiencia que tuve en el retiro de Vipassana. Y recuerdo las charlas que daba el maestro y recuerdo cómo me costaba entender y encajar todo lo que estás explicando. Y creo que el hecho de, por ejemplo, aprenderlo mediante la meditación o el budismo puede ser una vía, pero estás presentando aquí una vía que creo que es más accesible para la mayoría de occidentales, ¿no? Para entender y poder explicarlo desde la ciencia con estas palabras un poquito más familiares, nos ayuda muy rápidamente a ponernos en situación, no a dominarlo, pero sí a entenderlo para poder empezar a practicar un poquito más en nuestro día a día. Totalmente, totalmente. De hecho, es que claro, yo siempre digo que la ciencia no sirve para tener razón, sino para ver la vida desde una perspectiva diferente. Entonces, por ejemplo, en esto de la honestidad que hablábamos, o en esto de la creatividad, te hace darte cuenta de muchas cosas. Cuando tú, por ejemplo, miras, como hemos mirado a la honestidad y hemos descubierto esta corteza cingulada anterior, que es un detector de honestidad, cuando miras a la creatividad también desde esta perspectiva, te das cuenta de que la creatividad es algo muy complejo, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces nosotros utilizamos esa idea de esto es muy complejo para no entrar ahí. Y a mí me pasa justo lo contrario. Digo, es complejo, pues quiero entrar ahí, quiero entenderlo. Y entonces, cuando empiezas a descubrir la creatividad, te das cuenta de que es una mezcla de todo. Cuando tú empiezas, por ejemplo, el proceso creativo, la primera etapa, tú tienes que hacer una imagen mental del problema que quieres resolver creativamente. Tú tienes que ponerte a razonar y a pensar, pues esto cómo es, no sé, el ejemplo de Arquímedes, ¿no? A él le dijeron que el rey, Herón II de Siracusa, creo que era, le hizo un encargo y le dijo, mira, yo le he dado a un orfebre una cantidad de oro y le he pedido que me haga una corona, pero las malas lenguas dicen que ha sustituido y ha puesto plata. Y yo quiero saberlo porque si eso es así, este hombre va a pasar su vida entre rejas. Entonces, claro, ahí a Arquímedes le cayó un marrón tremendo, ¿no? Porque él no podía fundir la corona para realmente ver si había oro o no. Entonces, él empezó a rebanarse los sesos, a trabajar, a pelarse los codos, en ver cómo podía hacer eso. Y al cabo de unos meses llegó a la conclusión de que no sabía. O sea, no tenía ni idea. Él se había hecho un experto en el tema. Él había estado razonando, sabía perfectamente las dimensiones de la corona, la cantidad de oro, todo, él lo sabía todo, pero no era capaz de resolver el problema. Esa es la primera etapa de la creatividad. Él ha utilizado su parte voluntaria, su parte racional en hacerse un experto del problema. El camino que cada uno elija, me refiero, si lo quieres vivir desde el sufrimiento, si quieres pelarte los codos o si quieres llevarlo de una manera distendida, eso ya forma parte de la personalidad de cada uno. Que tú te esfuerces más no significa que vaya a salir mejor. Esto es una cosa que nos enseña nuestro propio organismo. Al revés, puede ser que actives una respuesta al estrés y ese proceso se retarde, se haga más largo. Una vez que tú ya tienes una imagen mental del problema que quieres resolver creativamente, entras en una nueva fase, que es la fase que yo llamo de resolución del problema. Aquí
aunque nos parezca muy loco, no somos nosotros los que resolvemos el problema, sino nuestras redes neuronales involuntarias. Existe una red que se llama red neuronal por defecto, que está activa cuando nosotros no hacemos nada. Y si lo miramos en términos de energía, esta red consume el 95% de la energía del cuerpo. Eso quiere decir que cuando nosotros nos ponemos a pensar, nos ponemos a hacer algo voluntariamente, nuestra parte voluntaria solo le queda un 5% de energía que consumir. Entonces, curiosamente, la resolución de este problema se lleva a cabo con la red involuntaria, es decir, con el 95% de nuestro potencial cerebral. En realidad tiene mucho sentido, porque nuestra gran capacidad está en el 95%, no en el 5%. Pero como es involuntario, pues no nos gusta porque nosotros queremos resolver problemas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces son estas redes, nos guste o no, porque nuestro organismo funciona como funciona, las que al final resuelven el problema de la corona y las que hacen que cuando Arquímedes entra en una bañera y se da cuenta que al introducir su masa corporal el nivel del agua sube, él sale gritando eureka, eureka, esta famosa frase, ¿no? Y llega desnudo a casa, o al menos eso cuentan los libros, creo que es Vitruvio el que lo escribe, que llegó este hombre desnudo a casa. En realidad, eureka, si lo traduce, significa lo conseguí. Pero si Arquímedes hubiese sido consciente de lo que nosotros estamos diciendo, gritaría, mi sistema neuronal involuntario lo ha conseguido. ¿Vale? Y luego está la tercera etapa de la creatividad, ¿no? Que ya ha venido ese pensamiento esencial, ¿no? Ese pensamiento que dices, ¡buah! Sé que es la solución, tienes la certeza absoluta de que lo es y es la que te hace llenarte de alegría y saltar y celebrarlo de la manera que sea, ¿no? Por ejemplo, Arquímedes se fue desnudo a casa, no sé, hay mil formas diferentes de celebrarlo. Y esa tercera etapa, luego sí que hay que remangarse los brazos y ponerse manos a la obra, porque hay que materializar en el contexto en el que vivimos esa idea creativa. Y muchas veces ahí es donde nos encontramos que nos ponen palos en las ruedas, porque hemos dicho que la creatividad tiene esa naturaleza destructiva. Entonces, puede ser que ese pensamiento esencial, ese pensamiento creativo que ha nacido ahí, no tenga miramientos con todo lo anterior. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando en una empresa, bueno, a veces nos cuesta mucho integrar ese pensamiento creativo ahí. Y tenemos que racionalizarlo, tenemos que convertirlo en razón y por lo tanto perder todo ese brillo, toda esa capacidad transformativa que tiene y entonces lo escondemos en que parece cambiar pero no cambia, ¿no? Esto es un poco la explicación que había dado de la frase anterior. Es muy interesante lo que pasa en el cuerpo. Cuando normalmente escribo, lo trabajo mucho más, hablo de áreas cerebrales concretas y todo esto, pero en realidad no es necesario, ¿no? Porque esa información también nos da la sensación de saber, por eso tampoco las utilizo ahora cuando lo explico, porque lo importante es darte cuenta cómo funciona tu organismo, no recordar nombres. Los nombres son importantes para nuestro ego, ¿no? Para nuestra parte del mira cuánto sé, pero no nos hacen falta los nombres para gestionar el estrés, no nos hacen falta los nombres para ser creativos, ni para vivir el presente, ni nada de esto, ¿no? Ahora que nos has situado un poquito con estos conceptos, ¿no? Y yo creo que ya cualquier persona que esté escuchando lo ha podido, a pesar de que son conceptos profundos, creo que lo has explicado de una manera que ayuda a entenderlo de manera práctica, ¿no? Y dar importancia a la relevancia que puede tener en nuestro día a día, en todas las esferas de nuestra vida. Y me gustaría preguntarte, así un poquito a nivel de conclusión, para las personas que estén escuchando, a nivel práctico y muy sencillo, ¿qué podrían hacer para potenciar esta creatividad o honestidad? Porque yo sé que todas las personas, supongo que por curiosas, lo van preguntando, vale, sí, ya lo entiendo, ¿y ahora cómo empiezo? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Las personas siempre un poquito en función con lo que decías al principio, que buscamos, ¿no? Estamos acostumbrados que nos digan lo que tenemos que hacer, busquemos el método, entonces seguro que ahora mismo muchas personas estarán preguntando, vale, David, te he entendido, pero ¿cómo empiezo? ¿No? Entonces, ¿podrías decirnos dos, tres cositas muy sencillitas que podían ayudar a conectar con todo esto que nos has explicado? Puedo intentarlo.
Hablo completamente por mí, ¿eh? Lo primero que le diría a la gente es que dejen de creer que esto es muy complicado. No es más complicado, por ejemplo, que aprender a conducir. Desde un punto de vista neuronal, a nuestro cerebro le da igual que tú quieras aprender a conducir o que tú quieras cambiar tu vida. Para él el gesto es el mismo. Es un gesto de conectividad neuronal. O sea, y para él no hay grados, no hay niveles. Por lo tanto, ese pensamiento que todos tenemos de esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Esto es muy difícil, yo no voy a poder. No sirve para nada. De hecho, ese pensamiento es la distancia que hay entre la honestidad y tú. No, no hay más distancia que eso. Asumir nuestra ignorancia totalmente. Utilizar como estímulo el no saber. Básico, básico. No avergonzarnos de no saber, de decir, pero vamos a ver, David, llevo toda mi vida estudiando y todavía no sabes hacer esto. Celebremos eso. No pasa nada, o sea, pongámoslo en el currículum. No sé. Hay otra cosa también que es muy importante y yo lo practico mucho, y es que cuando alguien nos pregunta, en una entrevista o en el contexto que sea, parece que estamos obligados a contestar algo, estamos obligados a saber. Es mentira. Es una imagen mental nuestra. Nadie te obliga a saber. Por lo tanto, la respuesta no lo sé es una opción, y es una opción que abre la puerta a un descubrimiento profundo, a un descubrimiento presente. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si yo mientras tú me preguntas, estoy escuchando tu pregunta y buscando la mejor respuesta dentro de mi memoria, ¿qué le puedo decir a Yaiza que me puede impresionar? Me estoy perdiendo el presente, me estoy perdiendo la oportunidad de aprender. Y eso sucede porque yo creo que sé tu respuesta. Y por eso digo, utilicemos la ignorancia, el no sé la respuesta para aprender, para yo ahora compartir algo contigo que no me había dado cuenta. Como por ejemplo, ha dicho Seri Torres muchas veces, hoy lo estoy nombrando mucho, se ve que está presente, ayer estamos hablando. ¿De qué me sirve esta entrevista si yo no aprendo algo nuevo? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a poner en mi currículum una entrevista más? No tiene sentido. Por eso, utilizar la ignorancia como un estímulo vital. Los seres humanos, para nosotros, lo que nos hace realmente despertar, lo que nos hace aprender son los estímulos. Y tratamos, sin darnos cuenta, siempre de rodearnos de los mismos estímulos, de las mismas personas, de que siempre pase lo mismo, de que una situación no cambie mucho, no sea que me vaya a estimular de otra manera. Entonces, huimos del conocimiento real, huimos del presente sin darnos cuenta, y lo hacemos porque no sabemos cómo funciona nuestro organismo, porque no sabemos cómo somos. Entonces, para mí, estas dos son la clave. Yo empezaría por ahí, no hacer caso a todo pensamiento que no me lleve, que no me invite a conocerme. Esto es muy difícil, no me invita a conocerme. Por lo tanto, no me sirve. Y tratar de convertir la ignorancia en un estímulo, de vivir solo de decírtelo. ¿Qué sería nuestra vida si hiciésemos solo esas dos cosas? Si no tuviéramos miedo a decir no lo sé. Claro, sería... Perdona. No, nada, es que me emociono y salto y te... Sería casi cambiar un poquito también la prioridad, ¿no? De nuestros valores. Estamos casi que acostumbrados a entretenernos y a ver si me divierto, ¿no? Con esto, ¿no? Con una respuesta fácil, y lo que nos estás comentando supone iniciar un viaje y estar como siempre montados en ese tren de viaje, ¿no? Estar como siempre dentro de esa aventura. Totalmente. Yo entiendo que las personas busquemos seguridad, pero no a cualquier precio. Si ese buscar seguridad me produce sufrimiento, me hace sufrir, porque la ignorancia para mí es algo negativo, la ignorancia no me va a dar el éxito profesional, entonces ya no a cualquier precio. Ese es un poco, es un poco el punto. Yo entiendo, y cuando digo yo entiendo es yo lo hago, o lo he hecho o lo haré. Me refiero que no, la vida no es una aventura intelectual. La vida no es ir a un sitio y aprenderte 4 cosas de memoria. Que no digo que esté mal, ¿eh? Soy adicto.
O sea, soy adicto a estudiar, soy adicto a todo este tipo de cosas, pero tienen una función y la función de eso no es dirigir una vida. Y eso, lamentablemente, no se dice en las clases de universidad, porque creo que es uno de los puntos que nos deberían decir, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y es que, claro, como tenemos este impulso de ver la vida con imágenes mentales, significa que si me dicen eso, entonces la universidad no vale. No, no, yo no estoy diciendo eso. Para mí tiene muchísimo valor todo lo que yo pueda adquirir en una clase de universidad. Pero también tiene mucho valor la honestidad en la educación. Que es decir, esto no te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz. Entonces, esa reflexión dada en el momento exacto tiene muchísimo valor. Y para mí siempre la educación es el momento exacto. Siempre, siempre. Ujú. David, si alguien quiere aprender sobre todo lo que nos acabas de contar o formar parte de las investigaciones, los procesos que estás haciendo, ¿dónde puede encontrarte? ¿Cómo puede saber más información sobre todo esto que estás haciendo? Básicamente, yo todos estos cotilleos y todas las cosas que hago las tengo siempre al día en la web, en daviddelrosario.com, y trato de mantener el tema de las redes sociales lo más al día posible. Muchas veces también me invitan, como por ejemplo has hecho tú, a hablar y a ponerle la cabeza como un bombo a la gente. Entonces ahí también encantadísimo nos podemos ver o que me escriban y me hagan cualquier propuesta, como por ejemplo has hecho tú, ¿no? Vale, entonces, eh, mediante tu web y bueno, de hecho, justo en YouTube encontré bastante información, ¿no? Porque en la web, bueno, a mí me encanta leer, ¿no? Entonces, me gusta mirar pues tanto los artículos, la información que compartes, pero luego creo que facilita mucho los vídeos y tú tienes unos cuantos compartidos y son algunos incluso tienes conferencias enteras y todo que ayuda mucho, ¿no? A poder profundizar, así que a todas las personas que estéis ahora pues viendo esta entrevista y queráis entrar más de lleno en estos conceptos que nos ha explicado David y que bueno, hemos hablado de distintos conceptos que son muy interesantes, igual para profundizar, ¿no? En varios necesitamos más días y lo podéis ir haciendo próximamente con estos canales que él transmite. No sé si te gustaría compartir alguna cosita más antes de terminar. No, bueno, me dejaría un espacio para que la persona que está viendo esto, pues, no sé, comparta, reflexione acerca de ha significado esta entrevista para él. Pero que no tome esto, de nuevo, como estábamos hablando, como una excusa para darse cuenta que no sabe. Que no llene ese vacío de saber con lo que yo acabo de decir, porque se estará perdiendo la oportunidad de descubrirse, de aprender, ¿no? No nos busquemos excusas, es increíble no saber. Vale, entonces, chicos, chicas, ya habéis escuchado la propuesta que os hace David. Si os resuena, os apetece y os entra la creatividad, podéis comentar en el hilo de comentarios y bueno, entre David y yo pues miraremos también de daros feedback si podemos o simplemente pues también nos gustará saber pues qué os ha aportado esta entrevista que al final pues también es un poco para compartir entre todos y que todos podamos aprender. Así que muchas gracias, David, por tu tiempo, todo lo que has compartido con nosotros y tu atención. Y espero ir siguiendo tus novedades pues, por las redes sociales y tu página web. ¿Vale? Muchas gracias, Yaiza, y bueno, enhorabuena por el trabajo que haces, porque bueno, has permitido que todo esto salga y muchas gracias. Muchas gracias a ti, David. Mantenemos el contacto. Un saludo. Adiós. Muy bien. ¡Mua!